Y ahora le voy a pedir, perdón, debiera de haberlo preguntado antes, pero no sé si va a ser Mario Webel o Jorge quienes van a intervenir. Mario, perfecto. Mario, ya puedes ir colocándotelo. Y ahora pasamos a la evolución histórica de las técnicas de control del estado sanitario de las uvas en recepción. Entre otras muchas cosas, hablaremos de la bendita botrytis y de la maldita botrytis. Y recuerdo una anécdota en mis primeros años de periodista informando sobre el vino, que nunca me enteraba de nada y ahora tampoco, cuando le llamé el cirineo. Y yo decía que era una uva que era cirinea y me confundían con el cirineo de la Semana Santa y no, era la botrytis, que luego me dio tantos beneficios en las catas de los vinos dulces. Y dicho esto, Mario, tienes la palabra. Él pertenece al TDI, Tecnología de Difusión Ibérica, que todos conocéis, y nos va a hablar del estado sanitario de las uvas. A ver cómo llegan a los lagares. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso por habernos invitado para dar... ¿No se oye? Ahí. A ver. Es que he gritado yo mucho antes. Está apagado, ¿no? ¿Ahora? Muy bien. Perfecto. Bueno, quería en primer lugar agradecer a la organización del Congreso por habernos invitado a dar esta charla. También, bueno, agradecer a toda la gente que ha venido a escucharla. Nosotros desde Tecnología de Difusión Ibérica nos dedicamos a la fabricación de maquinaria para el análisis etnológico, reactivos, tenemos gama de químicos y gama de infrarrojo, pero nos parecía importante que en lugar de mostrar un catálogo de productos, poder charlar y discutir con los enólogos el tema del estado sanitario de las uvas en recepción. ¿Por qué es necesario controlar el estado de una uva? ¿Por qué es necesario controlar su calidad? Básicamente porque si queremos fabricar, producir un vino de alta calidad, un vino que tenga un buen precio en el mercado, vamos a necesitar una materia prima que sea de buena calidad. Si bien es cierto que hay bodegas que pueden mantener un control del cultivo durante toda la campaña, existen otro tipo de bodegas que por su tamaño o porque son cooperativas o por la forma de organización que tienen, no pueden controlar el estado y la calidad de la uva durante la campaña y sí lo tienen que hacer en el momento de la recepción en bodega. Entonces, es ahí en donde planteamos qué es necesario medir cuando uno recibe la bodega. Lo primero que se necesita medir es la madurez tecnológica. Está relacionada con un equilibrio de los diferentes compuestos químicos que existen en el mosto. Esto es ya materia conocida, medición de azúcares totales, azúcares reductores por grado Brix, grado Beaumet. Algunas bodegas miden también pH, acidez total, nitrógenos, málico, tartárico, en fin. Luego tenemos el tema de la madurez fenólica, está relacionada con el contenido de antocianos, taninos, va a estar relacionada con el color que va a tener el vino que se va a producir. En principio se puede medir el color a las 3 longitudes de onda, polifenoles totales, pero también hay mucho más detrás de esto y creo que es un tema que da para hacer otra charla y bueno, hay gente que sabe bastante de esto y que podría ampliar el tema. Y finalmente tenemos el estado sanitario, que era de lo que quería hablar hoy. El estado sanitario de la uva está relacionado con las enfermedades que pudiera tener esta. Estas enfermedades son principalmente de 3 tipos. Tenemos enfermedades relacionadas con la presencia de hongos, Aspergillus, Penicillus, bacterias del tipo acética, láctica y en algunos casos también virus, que es un poco más complejo. La más importante de todas y que en algunos países del Nuevo Mundo se la considera como el $1 Million Challenge es la botrytis cinerea. La botrytis cinerea genera diversos efectos modificando la composición del mosto, incrementa los niveles de acético, de glucónico, los de glicerina, reduce los niveles de málico y tartárico, produce degradación de azúcares. También es cierto que en algunos casos la botrytis se utiliza para producir determinados vinos de muy alta calidad porque a medida que degrada el azúcar también va generando una deshidratación de la uva y entonces tenemos concentraciones muy altas y se pueden hacer vinos muy dulces.
Pero en el caso de esa sería la podredumbre noble. En el caso de la podredumbre gris, esto no es tan deseable. Tenemos también oxidaciones, degradaciones de color y problemas durante la fermentación, durante la calificación del filtrado, porque el hongo durante su desarrollo genera cierto tipo de polímeros y polisacáridos que incrementan la viscosidad del mosto. Ahora bien, ¿cómo podemos inspeccionar el estado sanitario de la uva? Bueno, en lo que se lleva de tiempo en la enología ha habido diversos métodos. Al principio una inspección visual, luego comienzan a existir técnicas que se basan en la determinación de la actividad de la casa, luego el glucónico, y bueno, lo que queríamos hacer un poco es un raconto de la historia y cómo han ido evolucionando las técnicas, porque algunas se han dejado de lado y otras siguen en boga. Comenzando por la inspección visual, es el método tradicional. La persona que se encontraba en recepción hacía un recuento del número de bayas que estaban afectadas por botrytis. Evidentemente, solo se podía detectar la enfermedad cuando ya el hongo estaba en la fase exterior de la uva y por tanto el daño ya estaba hecho. Luego también había problemas de objetividad. ¿Cómo contrastar eso si una persona cuenta como botrytis una determinada mancha y otra persona no lo cuenta? Era bastante dificultoso. Es así entonces que empiezan a desarrollarse a mediados de los años 70, 80, ciertos grupos empiezan a investigar la lacasa. La lacasa es una enzima, es una cuproproteína, una fenoloxidasa, que fue descrita por primera vez por Duvernay y Rivero-Gallón en 1973. Es una enzima que es secretada por el hongo de la botrytis, por Botrytis cinerea, y tiene la particularidad de que se encuentra presente en la uva ya desde los primeros momentos en que el hongo afecta a la baya. Por eso se dice que es un indicador de podredumbre joven. Los primeros métodos que se desarrollaron para medir la lacasa eran por polarografía. En el año 82, si mal no recuerdo, un grupo de investigadores de la Escuela Nacional Superior de Agronomía de Montpellier, junto a una empresa que en ese momento era TDF, que luego se transformó en TDI, empezaron a investigar cómo medir el consumo de oxígeno generado por la presencia de la lacasa. Entonces lo que se hacía era colocar una muestra en presencia de un sustrato específico, junto con un inhibidor de tirosinasa, que la tirosinasa es otra enzima que está presente también en el hongo dentro de la uva y que también consume oxígeno. Lo que lograron fue unos resultados que estábamos en un orden de 3-4 minutos, pero tenía muchos problemas de sensibilidad y no era un equipo que pudiera ser adaptado a las condiciones que son necesarias en una recepción. Aquí se puede ver una imagen de la patente que se generó con el desarrollo del Tecnolicer 2000, que fue el primer equipo que se presentó en 1982. Y luego, más adelante, este equipo se transfirió a otra empresa, que es la empresa Ceres, que a partir de 1989 lo comienza a comercializar con el nombre de Resitis, y hasta el día de hoy algunos de estos equipos están en funcionamiento en algunas bodegas. En forma paralela, desde 1974 se comienzan a investigar algunos métodos colorimétricos para medir la lacasa, pero no es hasta 10 años después que un grupo de investigadores de la Universidad de Burdeos consigue dar con la siringaldacina. La siringaldacina es un sustrato que en presencia de lacasa se oxida para generar una quinona. Esta quinona es un compuesto de color rosado que es fácilmente de seguir por espectrofotometría UV visible. ¿Por qué se demoró tanto tiempo en encontrar este compuesto? Porque el resto de los compuestos que se habían probado no eran lo suficientemente sensibles a la lacasa, o tenían problemas de oxidación, o el reactivo que se tenía que producir no era lo suficientemente estable. Este método demostró ser 10 veces más sensible que el anterior método polarográfico y tenía como principal inconveniente las interferencias de los polifenoles y del dióxido de azufre. En su forma comercializable podemos encontrar los Botrytest, que fueron desarrollados primero por la casa Biocere y hoy en día son comercializados por la Ford. Era un método manual, demoraba unos 10 minutos y entonces fue que se empieza a trabajar en un
método un poco más automatizado, y es así que aparece la máquina esta, el Botrimat. Aquí en el Botrimat, como se puede ver, por el costado derecho, que es donde ingresa la muestra, ahí tenemos una columna que tiene PVPP, que lo que hace es absorber los polifenoles para evitar la interferencia. Y una vez que esa muestra es filtrada y decolorada, esa muestra de mosto es filtrada y decolorada, pasa a una fase en donde se mezcla con los reactivos y se divide en dos corrientes. Por un lado se hace un calentamiento y una medida de la casa por espectrofotometría, y por otro lado se hace un control de sulfitos para poder de esa manera generar el cálculo y dar un resultado que tenga en cuenta las interferencias del sulfuroso. Esto es, para que se den una idea, estamos hablando del año 1987-1989. A mediados de la década del 90, 1995 en adelante, se empieza a observar que el ácido glucónico podría ser un indicador del estado sanitario de la uva. ¿Por qué? Porque el hongo de Botrytis cinerea tiene presente una enzima, que es la glucosa oxidasa, que lo que hace es transformar la glucosa presente en la uva en ácido glucónico. Si bien hay que remarcar que la relación no es lineal, porque durante la primera etapa en que se desarrolla el hongo, el ácido glucónico producido es a su vez utilizado por el hongo para seguir creciendo y tener un crecimiento en número, digamos. Pero una vez atravesada esta etapa de desarrollo de crecimiento rápido, en una etapa avanzada el ácido glucónico comienza a acumularse. Y es por eso que se considera que el glucónico es más bien un indicador de podredumbre vieja y no de podredumbre joven como de la casa. Para que tengan una idea, en esta gráfica que está extraída de un trabajo de Rivero Gallón, se puede mostrar cómo en diferentes etapas de la infección del hongo en la uva, el nivel de glucónico va incrementándose. Lo que ustedes ven en las barras negras es cuando está solamente actuando la Botrytis, y en las barras con el tramado es la Botrytis más una bacteria acética. Que esto sucede en los casos en que la Botrytis rompe la pared exterior de la uva, las hifas salen y generan huecos por donde pueden entrar las bacterias y comenzar a generar más acético, más glucónico. En un trabajo que se realizó en el año 2007 en el Buró Nacional Interprofesional de Cognac, se encontró una cierta relación entre diversos productos, glucónico, glicerol, habitol, y la tasa de incidencia de Botrytis. Como se puede ver, el ácido glucónico presenta una correlación de 67% con la tasa visual de Botrytis. Esto significa que no es un parámetro que nos indique directamente el nivel de Botrytis que hay, pero sí que guarda cierta relación. Ahora bien, para analizar este ácido glucónico se han desarrollado diversos métodos. En principio lo podemos dividir en dos grupos, que son los métodos enzimáticos y luego los métodos por transformada de Fourier, por espectrofotometría infrarroja. En los métodos enzimáticos tenemos dos tipos de herramientas. Tenemos los analizadores multiparamétricos, que lo que hacen es seguir por espectrofotometría UV visible la reacción entre el ácido glucónico y un reactivo muy selectivo, muy específico, que es la enzima. La precisión van a ver que de las diferentes técnicas es la mejor. Estamos en el orden de 50 miligramos por litro hacia arriba, hacia abajo. Y el tiempo de análisis ha experimentado una evolución desde los primeros analizadores como el LISA, que demoraba unos 10 minutos en poder hacer el análisis del glucónico, hasta los analizadores actuales, este es un producto de la empresa, la gama Miura, en donde en 3-4 minutos, 3 minutos 50, 3 minutos 40, según la velocidad del analizador, tenemos un resultado de glucónico que es preciso, es fiable y fundamentalmente es contrastable. Porque en el caso de una discrepancia entre el bodeguero y el productor de la uva, este análisis es enzimático y se podría ir a corroborar en otro laboratorio. Luego, esto es un poco más reciente, ya sobre el año 2010,
se introducen los biosensores. Los biosensores trabajan de una manera diferente a los analizadores. Tienen la misma enzima, pero esta enzima, en vez de estar en forma de un reactivo estable líquido, está inmovilizada sobre un electrodo. Este electrodo se coloca junto con la muestra, luego de un periodo de hidratación de 12 horas, y al tener la enzima inmovilizada puede reaccionar con el glucónico presente en la muestra y, haciendo una medición amperométrica de la reacción, nos da un resultado en torno a los 4 o 5 minutos con una precisión de 100 miligramos por litro. Por último, y remarcando un poco el tema de analizadores infrarrojos que anteriormente lo explicaron la gente de Centrolab, los analizadores de FETIR trabajan de manera diferente, no necesitan reactivos, sino que trabajan por una interacción entre la radiación infrarroja y la muestra. Este tipo de analizadores tienen una precisión un poco más fea que los de los enzimáticos. Estamos en el orden de 150 miligramos por litro, pero lo que nos da es rapidez. Incluyendo la filtración de la muestra, en 2 minutos tenemos un resultado de glucónico. Imagínense una bodega en donde tenemos unos 300 remolques por día. La velocidad que nos da un espectrofotómetro de infrarrojo sería muy, muy útil. Estos equipos también vienen en diferentes versiones. Ha habido una evolución desde los primeros equipos que eran demasiado grandes a estos equipos que tenemos ahora, que vienen con muestreadores manuales, muestreadores automáticos. Y lo que hay que recalcar es la forma de trabajar. Lo fundamental es saber calibrar este equipo. ¿Cómo se calibra? Se coge varias muestras de uvas que tengan diversos niveles de glucónico en toda la gama que queremos medir, normalmente entre 0,1 o 0,2 gramos por litro. Se realiza el espectro de cada muestra. Al mismo tiempo se analiza esa muestra por el método de referencia, el método enzimático, y entonces vamos dando los valores que nos da el método de referencia y los vamos comparando con los resultados que nos da el espectro. Y así se pueden generar curvas de calibración que luego van a poder ser utilizadas año tras año para medir el glucónico, simplemente con un pequeño ajuste, generando una mezcla de muestra de uva sana con uva que ha sido infectada por la botritis. Como conclusiones de la charla, lo que queremos remarcar es que no hay un parámetro único que sea directamente relacionado con la botritis. Hay diferentes compuestos que nos pueden dar información sobre si existe o no esta enfermedad en la uva. Pero dentro de las limitaciones que tiene la determinación del ácido glucónico, últimamente se ha impuesto como el mejor de todos los métodos, porque vuelvo a repetir que es el único que es contrastable. Y siempre teniendo en cuenta que cuando trabajamos con equipos de FTIR, lo que es necesario es trabajar con calibraciones de matriz vínica, no utilizar, como dijo la compañera que habló antes, no utilizar patrones multipatrones, sintéticos, que tienen matriz agua y que cuando se colocan dentro de un espectro generan confusión, por decirlo de alguna manera, en el equipo, porque no es lo mismo la matriz vínica que una matriz sintética acuosa. Así que le agradezco a todos por haberme prestado atención, y cualquier duda que tengan, tenemos un stand afuera y los invito a acercarse. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu brevedad y tu contundencia.